Ladies, Hechos Bueno, 19, Hechos 19, sí, ya lo tengo. dale. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y poderla leer como debe ser, Señor. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído y si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, diciendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y creyendo, maldiciendo, y en el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, diciendo: Cada, cada día en la escuela de uno llamado Tiratán, no, Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, pero los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que, que hacían en esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: Conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre, el quien estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así creía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de correr
Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y levantando a Macedonia, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel Bueno, tiempo hasta ahí, ahí. Elvis. Sí, hasta ahí, hasta el 22. Vamos a leerlo Vale, hasta ahí hoy. bueno, Bueno, es palabra de Dios. amén. Vamos a comenzar con la lectura, el análisis de Hechos 19. Hernán, si me haces el favor, lees versículo 2. Atentos todos, porque también vamos a estar hablando de lo que ahorita se conversó sobre las operaciones en la iglesia. Ok. Bueno, le damos lectura a Hechos 19 en su versículo 2. Dice lo siguiente. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a detenernos aquí en este versículo 2 para explicar algo que ya habíamos hablado. En el versículo 1 dice que Apolos estaba en Corinto. Pablo pasó después a recorrer la región superior y vino a Efeso. Estamos en este momento en Efeso, pero en Efeso ya habían unos discípulos, y hallando a ciertos discípulos Pablo, entonces les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos no sabían qué era el Espíritu. Si nosotros recordamos, Apolos, hace como 2 días atrás, hablábamos de que Apolos era hombre en el poder de las Escrituras, era hombre que hablaba con denuedo la palabra de Dios, era hombre que conocía a Dios, hombre muy capacitado en las cosas de Dios, era judío, y estaba hablando en términos de arrepentimiento en el pueblo, ¿sí? En términos de arrepentimiento. Él compartía la palabra y todo el mundo le escuchaba. Entonces, sin embargo, él no conocía las cosas del Señor, a Cristo Jesús. Por lo tanto, unos hermanos en la fe le dijeron: ven acá, y les explicó a Apolos de Jesucristo. Sin embargo, Apolos no tenía claro lo que fue la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, una cosa es cuando yo conozco de Dios, o sea, de Dios mi Padre, pero otra cosa es cuando ya yo me voy a conocer a Cristo Jesús. Entonces le preguntó por eso Pablo a los discípulos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Dice no. ¿Qué dice el versículo 3, Hernán, y el 4, por favor? Dame un segundo que se me acaba de ir la electricidad, pero eso no me va a detener acá en la lectura. No te preocupes. Ok. Estamos en oscura, pero aquí tenemos la linterna. Dice la palabra: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Muy bien, entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es bautismo para arrepentimiento, porque Juan bautizó diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es en Cristo Jesús. Pero ellos no habían sido bautizados en espíritu. ¿Y cómo uno se bautiza en espíritu? O sea, para que el Espíritu Santo de Dios more en uno tiene que creer en el nombre de Jesús, en el Señor Jesucristo. ¿Uno qué tiene que creer? Creer y declarar con su boca, con nuestra boca, de que Cristo hizo su obra redentora, lo llevaron a la cruz, murió por nuestros pecados, murió por ti y por mí, que resucitó al tercer día, que estuvo con sus discípulos resucitado por 40 días, y que ascendió a los cielos y dejó un ministerio andando, donde él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que aquí se han dado, ¿cierto? Entonces, esto es claro. Una cosa es que yo conozca de Dios, y otra cosa es que yo acepte a Cristo
como mi Señor y Salvador. Cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, me bautismo me hago el bautismo en espíritu. De una vez es derramado sobre mí el Espíritu Santo de Dios. Pero si yo creo en Dios, pero creo que el cuento de Jesucristo que fue a la cruz y que allí fue crucificado es solamente un dato histórico y es mentira. Si yo no creo en eso, no soy salvo. O sea, la salvación se da por la fe en que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Sí? Ese es el único camino, esa es la verdad y esa es la vida. ¿Qué dice 5:6, Hernán, por favor? Dice el versículo 5 de Hechos 19: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lengua y profetizaban. Muy bien. Es aquí como entonces se ve cómo opera el Espíritu Santo en nosotros, habiendo impuesto las manos. O sea, cuando yo tengo en mi ministerio una sucesión de autoridad, a Dios le agrada esto. A Dios le agrada que haya un principio de autoridad allí, en su ministerio, en su iglesia. Hay pastores que tienen sus ovejitas, ¿cierto? Esas ovejitas se forman esas ovejitas durante un tiempo para que también algunos de ellos les sirvan a Dios y así también a ellos se les da la imposición o la unción para que también dirijan otras ovejitas. Entonces, esto es como una secuencia que se presenta en la iglesia. Vean que Apolos ya los había hecho discípulos. Apolos aquí ya los había hecho discípulos en Efeso, pero después llegó Pablo y confirmó inmediatamente la presencia del Espíritu Santo y comenzó allí a imponer manos, o sea, prácticamente a darle a los demás esa línea sucesoria de autoridad, donde él decía, está la autoridad y la cabeza es Cristo y aquí está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, operó en estas personas de manera sobrenatural, comenzaron a hablar lenguas y a profetizar. Es allí donde me detengo también a decirle que efectivamente, amados, a mí tampoco me gustaba la iglesia por la bulla y por estas cosas que se tiraban al suelo y demás. Pero no podemos nosotros juzgar eso porque uno no sabe cómo obra el Espíritu Santo. Y uno no puede decir, eso no es del Espíritu Santo, porque si, por ejemplo, si es del Espíritu Santo, blasfemamos contra el Espíritu Santo y dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, entonces hay que tener cuidado. Pero es cuestión de gustos y es cierto, ni tampoco me gustaba esto de que hablaban en lenguas y de que se tiraban al piso. Yo entré a Cristo por medio de un grupo de oración, así también como entró Eidis, que fue por medio de un grupito de oración, y en ese grupito de oración comenzaron a formarme allí, a formarme hasta estar acá, ¿sí? Pero hay que entender que las iglesias tienen muchas operaciones. En algunas iglesias hay don de alabanza, o sea, el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre esa iglesia por medio de la alabanza, de la oración. Hay don de discernimiento, hay muchos dones que reparte el Espíritu Santo de Dios. En el caso de nuestra congregación, todo se da por enseñanza, por discipulado, por pastoreo, o sea, se refiere a que nosotros en mi congregación lo hacemos es por el conocimiento de la palabra de Dios y el tratamiento especial que nos hace en el espíritu, alma y cuerpo de parte del Señor. ¿Sí? Cuando Cristo mora en nosotros y toma el control de nuestras vidas, comenzamos a tener salud integral, porque en algunas operaciones que se dan en iglesias es más que todo de impacto. Llega, se sana la persona en el nombre de Cristo Jesús, la persona se levanta y es sanada y se va, pero la persona se va y queda otra vez allí al acecho del enemigo y puede que caiga nuevamente, puede que caiga. O sea, el que es sanado de alguna enfermedad no garantiza de que esa persona inmediatamente se haya convertido y haya dejado el pecado. Puede que esa persona caiga nuevamente, inclusive hasta en la misma enfermedad que tuvo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero sí, nosotros claro, en esta operación, ¿sí, Hernán? Sí. Sí, te entiendo, claro que sí. Eric, fíjate que, Elkin, que le hago de conocimiento a todos acá en el chat, que la manera en que yo llegué a la palabra fue tremenda.
Un día por la madrugada me había levantado dispuesto a quitarme la vida, a ahorcarme. Me iba a ahorcar, tenía tantas preocupaciones encima, situaciones laborales, conflictivas aquí en la empresa y en el país donde estamos viviendo aquí en Venezuela. Y ya iba dispuesto a ahorcarme, pero algo me detuvo y no lo hice. Y de inmediato, eso fue de inmediato, ¿qué te puedo decir? 1 o 2 horas, comencé a escuchar la palabra por parte de un hermano que tengo en Estados Unidos que me llamó, que tenía 3 años que no nos comunicábamos. Así comenzó este camino, este andar, ¿no? Con bastante firmeza. Pero fue por eso. Entonces, Dios existe, Dios actúa, porque de haber sido lo contrario, no estuviese aquí echando el cuento, ¿me entiendes? Entonces, si Dios no considera que no somos importantes, a lo mejor nada de eso hubiese pasado, sino me hubiese quitado la vida y chévere, y ni nos conociésemos. Pero Dios tiene un propósito para cada quien. El hecho de que yo no coincida o que no me guste, eso no tiene que darse a entender, o no quiere decir que es que no crea en Dios o no crea en el Espíritu Santo. Hay que estar claro con eso, ¿no? Ya llegará el momento para que cada quien termine de concretar su transformación, y en ese proceso considero que aún estoy yo. Ok, excelente, Hernán, es un buen testimonio. Voy a escribir aquí, bautismo en el Espíritu Santo, ¿cierto? En el Espíritu Santo. Hay unos que insisten. Hay unos. ¿Señor? Que ya yo estoy bautizado, Elkin. Sí, bueno, Dios te bendiga. Sí, es el bautismo en agua, dices. Sí, señor. Y en espíritu, por supuesto. Hay unos que insisten en lo que se está pasando en Ucrania. Yo quiero detenerme un momento en esto. Sí, hay guerra. Por ejemplo, ahorita en Arauca, aquí donde yo vivo, hay un paro armado de los grupos insurgentes. Yo hoy no puedo ir a trabajar porque trabajo en una vereda, pero si voy allá me pueden hacer daño, entonces tengo que quedarme en casa o quedarme aquí en la parte urbana. Hernán también tiene problemas allá en Venezuela, también hay opresión, conflicto. También hay guerra, conflicto, y en Ucrania también allí hay un conflicto. Lo que les quiero dar a entender aquí es que Dios tiene el control de nuestras vidas, tiene el control del mundo, en el sentido de las vidas que allí están en el planeta Tierra. Aunque todavía el enemigo está allí dando los últimos zarpazos, Dios tiene el control. Y no hay que esperar el fin del mundo, amados, para yo postrarme delante de Dios. Es como cuando aquí hay una cosa que le llaman defensa civil. Ellos tienen un lema que dice, ¿cómo es que dice el lema de ellos? Dice, en alerta tanto en catástrofe como no. O sea, uno tiene que estar siempre preparado, sea cuando haya guerra, sea cuando no haya guerra. De la misma manera, si hay guerra, yo estoy con Dios, y si no hay guerra, yo estoy con Dios, con el mismo fervor, con el mismo ahínco, porque Dios tiene el control de todo, y yo confío en Dios, y yo estoy calmo, y confío en su palabra. Y ahora, si llega el fin del mundo, si llega ahorita el fin del mundo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo? Leyendo la palabra de Dios, porque yo sé que Dios tiene el control de nuestras vidas, amados. Entonces, en voz de guerra o en voz de paz, nosotros estamos de rodillas ante Dios y firmes ante el mundo, ¿de acuerdo? De rodillas ante Dios, en paz o en guerra, nosotros estamos fieles al Señor y firmes en la fe, sea como sea y pase lo que pase. El Señor es nuestra seguridad de salvación, es la seguridad de salvación, y haciendo la obra redentora, en paz o en guerra, estamos llevando la palabra de Dios. Y amados, Dios tiene el control, y vamos a ver qué pasa allí, cómo suceden los acontecimientos. Seguimos entonces, vamos en el 7. Correcto. Vamos en el 6. Leímos hasta el 7, hasta el 6. Vamos al 7. Entonces leamos el 7, 8 y 9, Hernán, por favor. Ok. Ya que estoy aquí sin electricidad, hubo un corte de energía, pero ya estoy solventando con una linternita por acá. No nos vamos a detener. Dale. Ok, continuamos.
Versículo 7 de Hechos 19. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto está en el 9. Sí, en el 9, ¿cierto? En el 9, correcto. Muy bien, ¿aquí qué vemos? Eran 12. Eran 12. Hablaba Pablo con denuedo, discutiendo y persuadiendo sobre el reino de Dios, dando las buenas nuevas y las buenas noticias del reino celestial que se aproximó a nosotros y que está en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y allí comenzó a haber una formación, pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino de la multitud, se separó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una escuela. Pablo llegó a Efeso, ordenó todo, entonces dijo, no han recibido el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo de Dios, les dio a conocer a Cristo, y aún así todavía algunos no creían, entonces él separó. Uno cuando es pastor o líder, uno ya comienza allí a seleccionar a las personas, a formar esos líderes que de verdad tienen la disposición, y comenzó a formarlos en una escuela, ¿sí? A formarlos en una escuela. Y en el 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, o sea, 2 años tuvo Pablo formando discípulos, formando hijos de Dios para prepararlos en la palabra del Señor, para prepararlos en su devoción con el Señor. ¿Para qué? Para ser líderes, porque es claro, uno de pastor, ¿qué quiere? Que las ovejitas, que algunas de ellas se conviertan en siervos y pastoreen también a otras ovejitas, ¿cierto? ¿Qué dice en el 13, versículo 13, 14, 15 y 16, por favor, Hernán? Del 13 al 16. Dice lo siguiente: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Entonces vean, para terminar el día de hoy, quiero invitarles a que se sometan a la autoridad que es delegada por Dios, ¿cierto? Y a la autoridad que es por principio y por revelación. ¿Qué pasa? Porque si nosotros no nos sometemos a una autoridad, si yo no tengo un pastor, si yo no me congrego, nos convertimos como estos judíos que eran exorcistas ambulantes. O sea, ellos no tenían orden en este sentido, porque hay un ministerio que se formó con Cristo Jesús y había unos discípulos, y a esos discípulos el Señor delegó la obra redentora, la obra de salvación. O sea, delegó ya, el Señor Jesucristo cumplió con su parte, hizo su ministerio, le legó a los 12 para que se reprodujeron en el Espíritu, y comenzó la obra redentora, la obra de salvación, hasta este momento que estamos aquí nosotros en este canal compartiendo de Cristo. Pero si yo me vuelvo un espiritualoide, que me meto por allá y leo la palabra de Dios, está bien, y quiero de una vez ir a sacar demonios y no recibo pastoral, no recibo consejo, yo puedo malinterpretar la Biblia a mi manera, a lo que yo creo. ¿Qué pasa allí? No es efectiva mi vida espiritual. Entonces hasta los demonios le pueden a uno
allí dar una paliza, como le dieron una paliza a estos dos, ¿cierto? A estos 6, porque eran 6, era como una familia. Entonces hay que someterse también sujetarse a lo que es el principio de autoridad en la iglesia, en la congregación. Por ejemplo, aquí ya estamos formando ministerios. Yo tengo un pastor, líder, que me aconseja. Cada 15 días nos reunimos, me lee la palabra de Dios, me formo también, ya vamos a comenzar los cursos de formación. Así como aquí Pablo tenía su escuela, ¿no? Durante 2 años, Pablo tenía su escuela de uno llamado Tirano, en alguna casa de alguna persona que tenía un espacio, unos salones, me imagino, para comenzar la escuela allí y a formar. O sea, Pablo no llegó e impuso las manos y dijo, venga el Espíritu Santo, y se fue. No, él no se fue. Él se quedó durante 2 años formando a los hijos de Dios para prepararlos y que fueran inmediatamente a compartir de la obra redentora. Pero estos eran ambulantes, eran exorcistas, eran judíos que no conocían al Señor, pero querían en el nombre de Jesús, ¿cierto? El que predica Pablo, decían ellos, sacar demonios, que eso no es fácil, ¿cierto? Mucho ayuno, mucha oración, mucha lectura de la palabra, mucha doctrina. Quien quiera sacar demonios y hacer sanidad, tiene que formarse, tiene que ayunar, tiene que estar en la doctrina de Cristo. La doctrina es quien saca demonios. Cuando yo tengo la doctrina de Cristo clara en mi vida, puedo ir a sacar demonios. De lo contrario, no puedo ni siquiera imponerle las manos a nadie. Aquí ya no se impone las manos, pero yo no puedo ungir a nadie. No, tengo que formarme, hijos de Dios. Tengo que tener una autoridad. Aquí yo tengo 2 discípulos. A mí me discipulan. Yo aquí tengo 2 discípulos que estamos en formación. Que es Hernán, que está aquí, que es la voz que ustedes oyen. Y también está Maris, Estela Maris, que también la discipulo. Y estamos en ese proceso de formación. Tal vez ellos tengan que demorar un ratico en ese proceso de formación para ya comenzar a ejercer en forma un ministerio como tal. Pero ahí se están formando, poco a poco. Vamos a orar. Hernán, ¿alguna pregunta de algún Déjame revisar un seguidor? segundo. Aquí hay un comentario de una chica llamada Verodi Van. Dice que ella quiere ir a una congregación, pero hay tantas que en su pueblo que no sabe cuál ir. Y aquí está, a ver, más arriba. Déjame revisar un poquito más. Bueno, en cuanto a eso, si usted no tiene una congregación, ustedes los que están aquí oyendo, que hacen parte de esta transmisión, hay que tener en cuenta algunas cositas. Primero, que seas doctrina sana, Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, Padre, Espíritu Santo, Hijo, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No que sea solo Dios o que sea solo Cristo, ni que anden en cosas de solamente ocultistas espirituales, como son algunas iglesias, ¿cierto? Tiene que tener esto integralmente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Que tengan la Biblia reglamentaria, Valera del 60, que no tenga una Biblia que ellos mismos hayan sacado. ¿Sí? Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que yo elija una iglesia ya sana, ¿cierto? Con doctrina sana. Lo otro es, otra cosita que hay que tener en cuenta al elegir una iglesia. Si en esa iglesia, escúchenme muy bien, dicen que ellos son los únicos que se salvan, que los demás no se salvan, que tienen que pertenecer a esa iglesia para que se salven, ya no es una iglesia, es una secta. ¿De acuerdo? Es manipulación. Es una secta. Cuando una secta se manifiesta así. Que vengan aquí, que aquí sí tenemos la salvación, y los que estén por fuera de este círculo, entonces no tienen la salvación. Es una secta, entonces hay que tener claro eso. ¿Listo? Ya en cuanto a las operaciones, cómo opera el Espíritu Santo, cómo opera Dios en las iglesias,
ya es otra cosa. Entonces tendrías que escoger donde te sientas más cómodo. Por ejemplo, Hernán y mi persona y Eidis se sienten más cómodos en una iglesia donde no tengan tanto avivamiento, sino más bien que el avivamiento sea por medio del conocimiento. Por ejemplo, en mi caso fue el avivamiento es por medio del conocimiento de su palabra y cómo Dios hace en mi vida y transforma mi vida a través de los pensamientos de Dios y el conocimiento de Dios. Pero es buscar un lugar donde te sientas más cómodo y donde seas edificado. Esa es otra cosa. Si yo llevo años en una iglesia y sigo siendo el mismo, no cambio, no hay resultados en mi vida, no hay hechos que yo diga, ha valido la pena estar en esa iglesia. Yo he cambiado porque me han formado, porque he cambiado, porque hay que evaluar también eso. Si yo inclusive ahora estoy en una iglesia y no sigo siendo el mismo, no tengo formación, no me atienden. Yo, por ejemplo, a mi líder o a mi pastor le digo cada 15 días, bueno, líder, necesito pastoral, necesito que me orientación, necesito consejo. ¿Sí? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, amados, a la hora de uno tomar la decisión en una congregación. Dígame, Hernán. Acá hay una pregunta importante, todas son muy importantes, ¿no? Pero te lo voy a leer para que des respuesta, por favor. Si solamente la mujer puede imponer las manos, si la mujer solamente no puede sacar demonios, si eso solamente le corresponde al hombre, ¿no? Preguntan por acá. Y por aquí tengo un señor que está preguntando qué iglesias es, cómo se llama la iglesia en que nosotros predicamos, y necesita saber qué iglesia es. Hay algo de escepticismo por ahí. Bueno, lo primero en lo que es la imposición de manos. Yo no quiero tomar partida en esto de la imposición de manos. O sea, si a mí me agarran si a mí me toman la cabeza con sus manos y comienzan a decirme cosas, no me siento muy cómodo. Ya eso es una cuestión personal, ¿sí? Los que imponían manos eran los apóstoles. Allí ellos imponían sus manos sobre, en donde estoy yo, en este momento en la congregación, no imponemos las manos, sí, a los discípulos, pero ya porque tengo una confianza y con mi autoridad, que es mi pastor. Entonces usted tiene que conocer a su pastor, que no diga que es que está hablando el nombre de Dios y que le dice cosas, no. Simplemente la imposición de manos se hace para que reciban el Espíritu Santo y para delegar algún ministerio. Por ejemplo, a mí cuando me delegaron el ministerio de jóvenes en mi iglesia, a mí me hicieron una oración y allí ya quedé listo para servirle a Dios, ¿cierto? Entonces eso es como algo bonito que se da. En cuanto a mujeres y hombres, o sea, para mí, o sea, en lo personal, no tengo ninguna queja contra si es hombre o mujer. No me han formado en eso, que tenga que ser hombre, que tenga que ser mujer. Yo en esas cosas no me detengo mucho, ¿sí? Y eso es lo que puedo decir con respecto a eso. ¿Qué era lo otro, Hernán? Un compañero preguntaba la congregación. La congregación, mire, en este canal allí hay un link, una página de enlace, en este canal, en el perfil de este canal hay una página de enlace. Ahí ustedes entran en esa página de enlace y ahí dice, están las repeticiones de estos devocionales, están los grupos de oración, están los que quieran tener cursos de formación, hay una formación gratuita que yo mando el material para que ustedes estudien, y abajo dice mi congregación. Ahí van directamente a la página web de mi congregación y pueden conocer mi congregación en esa página, ¿cierto? Ahí está todo, están los diferentes ministerios, dónde están ubicados, demás. Los que quieran, allí abajo, ahí dice, usted coloca la ciudad y dice que si hay o no, porque no está en todas las partes del mundo, en algunas partes del mundo está, y ahí pueden. Pero nuestra congregación, a la cual pertenece Hernán y también allí Estela, que está en el chat, es la ICT, que es la Confederación Internacional de Teoterapia, a través del CENTI. Manejamos la teoterapia como esa estrategia y esa operación que Dios nos dio para llevar la palabra de Dios al mundo, ¿cierto? La teoterapia es el tratamiento de Dios en nuestra vida. Nos da salud integral en el espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? En el espíritu, alma y cuerpo. Es un proceso silencioso, pero es un proceso efectivo que va poco a poco a nosotros a través de la palabra, a través
de la prédica, a través de la enseñanza, de la pastoral, vamos creciendo, creciendo, y ha sido una bendición para mí porque yo he crecido mucho en mi congregación. Pues es mi congregación, es donde yo nací espiritualmente, y es aquí donde yo estoy, y pues pienso estar todo el tiempo aquí en mi congregación porque es donde yo nací y crecí y sigo creciendo. ¿Listo? Entonces es cuestión también de lo que les dije y de gustos, donde usted se sienta más cómodo y donde crea usted que su vida va a cambiar en Cristo Jesús. ¿Listo? Vamos a orar para terminar. ¿No hay más preguntas? Por ahora creo que no. No he visto más preguntas por ahí. Bueno, Señor de los cielos, en esta mañana queremos entregarte nuestra oración. Aquellos que no hayan recibido a Cristo en su corazón, yo quiero que levante sus manos, y aún los que han recibido a Cristo, levante sus manitos y repitan estas palabras después de mí con convicción y con el corazón. Digan conmigo: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo te necesito. yo te necesito. Reconozco Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que moriste en la cruz por nuestros pecados. y te pido Te pedimos, Señor, que entres en nuestros corazones que entre en nuestros corazones, y que hagas de mí que haga de nosotros, Señor, esa persona feliz las personas felices que tú quieres que yo sea. que tú quieres que seamos, Padre. Amén.